Oli, ¿cómo están? Todo comienza en un mundo lleno de caos, destrucción y sangre por todos lados. Allí solo había una persona en pie, un hombre que se había convertido en rey. Y aunque algunos trataban de matarlo, él acababa con sus enemigos como si fueran moscas. Mientras tanto, las ciudades eran destruidas por un montón de aviones de batalla, pero enseguida se nos muestra que el rey está en las últimas, y lo único que él logra pensar es que él era un rey. Así él murió, pero en eso escuchó una voz que le suplicaba que por favor en su siguiente vida buscara la luz. Fue así que el rey, cuando abrió sus ojos, se encontró en el cuerpo de un bebé, mirando fijamente a sus padres. Ellos obviamente estaban súper felices de ver a su bebé, pero el prota lo único que se preguntaba era dónde estaba y qué estaba pasando. Los nuevos papás del prota decidieron llamarlo Arthur, y el papá todo lindo se presentó ante su hijo diciéndole que era Reynolds. Así, Arthur lo único que se preguntaba era quiénes eran esas personas que aseguraban ser sus padres. Pues si eso era cierto, lo único que podría significar es que acaba de nacer, lo cual es irónico porque él, luego de sus incontables victorias, quedó reducido a un bebé indefenso. Pero aún así el prota no tenía mucho de qué quejarse, pues sus padres, Alice y Reynolds, cuidaban muy bien de él. Lo que sí lo ponía descontento y hasta le daba una cierta sensación de miedo es que sus funciones corporales están fuera de su control. Por su parte, Reynolds estaba muy feliz porque Arthur le había tomado la manito. Sin embargo, eso fue solo un reflejo del bebé. Rápidamente, Alice se da cuenta de que su hijo había hecho popó, por lo que lo fue a cambiar. Esto obviamente es una humillación inmensa para el prota, porque incluso llega a mencionar que ese cuerpo es como una prisión para él. Arthur quiere mantenerse despierto, sin embargo siempre termina durmiéndose, pero eso no era lo más extraño que él iba a experimentar, pues poco tiempo después, Reynolds le mostró a su hijo que él es capaz de romper piedras con magia. Enseguida, uno de esos fragmentos de roca le cayó encima al pobre Reynolds, entonces Alice, con su magia curativa, le sanó el chichón. En realidad, Arthur ahí se dio cuenta que existen poderes en ese mundo que él no conocía, y genuinamente él quedó fascinado, por lo que pensando que, dado que el conocimiento es un arma, él planea continuar examinando atentamente su entorno. El papá del prota trabaja matando monstruos, por lo que llega a casa con los brazos todos sangrados. Ahí Arnold se percató de que en la sociedad en la que está viviendo es una en la que se le permite a los individuos poseer armas y eso indica un nivel de peligro, lo que significa que el prota debe obtener poder para sí mismo lo más rápido posible. Enseguida Alice, como Arthur ya había visto a su papá, empezó a arrullarlo, por lo que inevitablemente él quedó dormido, mientras pensaba que aunque esos días no conocen el final de sus frustraciones, en realidad momentos como ese no son tan malos. Y eso es porque la libertad de dormir cuando él quisiera es algo a lo que él no estaba acostumbrado, pues en su anterior vida él ni siquiera podía dormir tranquilo porque no faltaba el día en que dos hombres entraban a su habitación con la intención de matarlo. En realidad el prota en su vida anterior no tuvo paz y siempre estuvo rodeado de traiciones. Meses después, Arthur ya estaba gateando cuando se encontró con un espejo. Entonces, sus padres se alegraron y se les hacía muy adorable que el pequeño bebé se estuviera reconociendo a sí mismo. Por su parte, el prota aún no se acostumbraba a que lo llamaran Arthur, pues aunque todavía no lo mencionan, él en su antigua vida se llamaba Grey. Más tarde, Alice dejó al prota durmiendo en una cunita, pero él no estaba dormido, por lo que con ayuda de una sábana se bajó de la cuna. Arthur estaba un poco más feliz, porque finalmente él había ganado control sobre sus extremidades, y fue así que él se escabulló lo más rápido posible y llegó a la biblioteca de la casa. El conocimiento es poder, y él finalmente había obtenido lo que estaba buscando, es decir, información sobre ese mundo. En el continente en el que Arthur nació es Rikaten y contiene 3 reinos. El reino Dar, una nación subterránea de enanos, el reino Eleanor, una nación de elfos en lo profundo del bosque, y el reino Sapin, en donde vive actualmente Arthur. Esta es la nación más poblada y habitada por humanos, y como en su antigua vida, también es regida por una monarquía. La principal diferencia es que el trono en este nuevo mundo se hereda y no se toma por la fuerza. Comparado con el mundo anterior donde vivió el prota, este mundo parece estar aún en proceso de desarrollo. De esta manera, Arthur encontró un libro donde explicaba por qué su tecnología es relativamente primitiva. Y eso se debe a la magia. Una fuente de poder llamada maná existe en ese mundo. La capacidad de controlar maná es en gran medida hereditaria y parece ocurrir en 1 de cada 100 personas. Arthur descubrió que en términos generales hay 2 aplicaciones del maná, aumentar y conjurar. Los aumentadores pueden usar maná para mejorar sus cuerpos proporcionando una increíble fuerza, defensa y agilidad, mientras que los conjuradores pueden proyectar maná y controlarlo como deseen. Pero el prota, pensando en lo que había visto de que su madre había usado cierto tipo de magia, supone que tal vez hay excepciones. Como sea, la clave para controlar maná es el núcleo de maná. La mayoría de los lanzadores de hechizos acceden a sus poderes desde el inicio de la pubertad hasta su adolescencia tardía. Al canalizar el maná disperso de su cuerpo en un solo punto, llamado núcleo de maná, y dominar el control sobre él, uno se convierte en mago.
Arthur lo relacionó con un concepto similar que él conocía y era el ki, que consistía en tomar conciencia de su poder interno, controlarlo y luego desatarlo. Así, el prota pensó que tal vez ese conocimiento de su vida pasada pudiera usarlo como arma en esta nueva vida, por lo que él empezó a concentrarse en su ki, pero enseguida llegó su mamá alzándolo. Rápidamente, Alice también notó que Arthur se había hecho popó, pero el prota creía que ella estaba equivocada, hasta que se tocó la colita y se dio cuenta que su madre tenía razón. Arthur en ese momento quería que se lo tragara la tierra. Alice fue a cambiarle el pañal mientras el prota pensaba que debía obtener más poder. 2 años después de que Arthur naciera, Alice estaba muy contenta con su hijo, pues él era el más lindo y curioso del mundo, pero lo que le preocupaba es que nunca lo habían visto sonreír. Enseguida ella se dio cuenta que Rey estaba con Arthur afuera, pero lo que le molestó, y por eso casi mata a su esposo con la mirada, es que él estaba enseñando al pequeño Arthur a usar la espada, pues su pequeño hijo apenas había aprendido a caminar. Por su parte, el prota, a lo largo de esos 2 años, él había estado observando y se había dado cuenta que en su familia su madre era la que mandaba, por lo que pensó que tal vez ese mundo era matriarcal. Más tarde, Alice llevó a Arthur a un paseo por el pueblo, lo cual le gusta mucho al prota, porque el ir hasta allí le ha proporcionado información vital para entender ese nuevo mundo. Por ejemplo, los tipos y la calidad de armas le permiten a Arthur juzgar el nivel de tecnología de esa nación, las diversas sustancias que no existían en su vida pasada y sobre todo la oportunidad de observar magia en persona. De esta manera era como el prota se divertía en el pueblo. Sin embargo, él aún era un niño y se cansaba rápido, por lo que al final de la tarde ya estaba que se dormía. Mientras tanto, el prota pensaba que su nueva vida es bastante agradable y se preguntaba que si así siempre habían sido todas las familias, pues vemos que el prota en su vida pasada se había criado en un orfanato. Arthur en realidad no lo sabría a ciencia cierta, porque su vida pasada fue siempre muy solitaria y triste, pero lo único que sí sabe es que en este momento el calor de su madre es agradable. Así el prota cerró sus ojitos y Alice pensó que de seguro Arthur un día querrá salir corriendo a ver el mundo, al igual que Rey. Ella en realidad prefiere que su hijo llevase una vida más pacífica, sin embargo, sabe que su pequeño algún día volará. Días después, Arthur estaba viendo cómo su padre conjuraba magia y se creía muy afortunado porque él tiene el ejemplo vivo del que aprender. Lo malo es que la magia no le salió muy bien que digamos a Rey, porque él estaba intentando hacer levitar piedras, o sea, el tipo de magia de un mago, de conjurar. Sin embargo, Rey enseguida usó su especialidad, la magia de aumentar. En eso ya llegó la hora de la siesta del prota, por lo que Alice se lo llevó a dormir. Pero mientras ellos pasaban por la biblioteca, Arthur usó su técnica de manipulación de bebés y le pidió a su mamá con gestos que quería leer un libro. Ella trató de resistirse, pero con los ojitos brillositos de Arthur no pudo negarse y lo dejó leyendo un libro solo un rato más. En este punto, el prota ya había ganado una gran variedad de conocimientos y el más importante, la habilidad de producir un núcleo de maná. Así, él empezó a reunir los innumerables fragmentos de maná a lo largo del cuerpo y los enfocó todos en un solo punto. Esta era una tarea un poco difícil, pero a Arthur le estaba dando frutos, y así, él produjo una gran explosión en toda la casa. Obviamente, los papás del prota, quienes estaban afuera de la casa, se preocuparon mucho por su hijo, por lo que de inmediato fueron a buscarlo, pero lo que encontraron fue a su hijo levitando. El prota estaba contento porque todos sus estudios habían dado frutos, y así fue como él puso sus pies en el suelo. Pero de pronto, un palo que él mismo había dejado carbonizado se le iba a caer encima, por lo que empezó a correr pensando que él no podía morir de esa manera. Entonces apareció su madre protegiéndolo y su padre Rey, con su magia de aumentación, desvió los palos para otro lado. Ahí Arthur cayó en cuenta que sus 2 padres son los que se aseguran de mantenerlo a salvo. Él afortunadamente tiene el tipo de padres que un niño debería tener. Enseguida Alice comenzó a llorar de la alegría de poder haber salvado a su hijo, e incluso su padre Rey, al ver que el prota estaba bien, no pudo contener sus lágrimas. Arthur por su parte no sabía por qué ellos lloraban, pues deberían estar orgullosos. Pero aún así Arthur no comprendía, porque eso no era algo que pudiese aprender de la literatura de ese mundo. Es más, eso fue algo que él nunca aprendió en su vida pasada. Él no supo lo que era tener una familia. Pero enseguida él dejó salir todos sus sentimientos y emociones, llorando en los brazos de su madre. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.